Como si no fuera suficiente la crisis sanitaria que se vive en el país por la pandemia del COVID-19, ahora se suma este rebrote de varias enfermedades que habían sido erradicadas y que en varios estados están apareciendo casos. Esto debido a la escasez de vacunas que hay en el país. Así México, fíjense, pasó de ser considerado líder de vacunación por la Organización Mundial de la Salud a estar entre los 10 países del mundo donde viven 2/3 partes de los niños que no son vacunados. Entre los que se encuentran, ahí va México, entre ellos Angola, Brasil, Nigeria, Pakistán, Etiopía. Esto lo reveló UNICEF. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Los saluda su servidor Leonardo Ferrera. Acompáñenos. Expedientes. Fíjense, en medio de la pandemia por el COVID, el sector salud ha dejado desprotegida a la población frente a otras enfermedades que requieren de un control importante epidemiológico. La Red por los Derechos de la Infancia en México asegura que varias organizaciones civiles alertaron al gobierno en 2019, no hace mucho, hace poco, los graves riesgos que significaría para nuestro país los recortes de presupuesto a los programas para los niños, las niñas y adolescentes, los cuales también han afectado su acceso a la salud debido al desabasto de los medicamentos. Con una cobertura de apenas, y lo vamos a notar porque lo vamos a contrastar con otros países de América Latina, fíjense muy bien, con una cobertura de apenas el 73% de la población objetivo, contra 97% del 2018. O sea, en 2018 teníamos 97%, estamos en 73%. Esto también de acuerdo con datos de UNICEF. México fue el país con la peor inmunización, y no era una enfermedad, por dar un ejemplo, de sarampión en América Latina. Por debajo de países como Guatemala con cobertura del 90%. ¿Dónde estamos? 73%. Abajo, ¿verdad? Abajo de Guatemala. Abajo de El Salvador con 82%. ¿Dónde estamos? Abajo de Bolivia con el 79%, ahí está México. Y Perú, 85%, acá seguimos. Antes México era líder en vacunación, en salud en América Latina, y ahora ya estamos abajo. No, y no porque demeritemos a Guatemala, El Salvador, estamos abajo, no tendríamos por qué estarlo. Además del sarampión, la cobertura de vacunas contra la tuberculosis, tétanos, rubiola, polio y hepatitis B, contempladas en la Cartilla Nacional de Salud para los primeros 6 años de vida, pues también tuvo caídas importantes. Y hablando de importancia, ¿qué tan importantes son las vacunas del llamado cuadro básico? Vamos a la historia de mi compañera Tania Gómez de Meganoticias TVC. Son la mejor forma costo-beneficio de evitar enfermedades y de salvar vidas, pero hoy no están al alcance de cualquier mexicano. Las vacunas son tan importantes como que está catalogado esto a nivel mundial como la máxima aportación que existe para la sanidad en el planeta. Conseguir el cuadro básico de vacunas representa un peregrinar para los padres de familia. Lidia es madre de Miroslava, una niña de 8 meses de edad. En marzo, cuando nació en el Centro Médico Isemín de Ecatepec, comenzaron a enfrentarse a la problemática del desabasto de inmunizadores para proteger a la pequeña de las enfermedades. Cuando nació pues nuestra nena, la primera situación que no sabíamos cuando estuvimos en el hospital fue en un hospital público, es que no tenían vacuna para tuberculosis. Se te hace raro, ¿no? Pues si es un hospital debe tenerlo. Pues no la tienen. ¿Desde cuándo? Pues desconozco. Ahí empezamos el desconozco. La situación para ellos se complicó aún más, pues aquellos días comenzaba la pandemia por COVID-19. Al cumplir 4 meses de nacida, debían aplicarle nuevas dosis de vacunas, pero sus padres aún no habían conseguido la BCG, que protege contra tuberculosis.
Entonces acudimos a nuestra cita de vacuna de tuberculosis y nos dijeron, pues no hay vacuna de tuberculosis. Pues ni modo, no tenemos fecha para cuándo hay. Y entonces es cuando dices, ¿y a dónde vas? Pues vaya al centro de salud a los que pueda o otras clínicas del IMSS para conseguirla porque no la tenemos. Entonces dices, bueno, pero estamos en pandemia. O sea, ¿cómo en pandemia te vas a poner a peregrinar clínica por clínica? Entonces, pues tienes que irte al privado. En teoría son universales y gratuitas, pero tuvieron que pagar 400 pesos por la dosis en un hospital privado. Un costo que podría parecer accesible, pero que no está al alcance de cualquier bolsillo de los mexicanos. Desde principios de la década de los 80, México registró importantes avances con la introducción de esquemas de vacunas cada vez más completos para hacer frente a 14 enfermedades. Con ello, se logró disminuir la mortalidad de niños menores de 5 años. Se instituyeron las Semanas Nacionales de Vacunación, que creo que es una de las acciones más avanzadas que ha habido a nivel internacional. El tener 2 y en unos años hasta 3 semanas nacionales de vacunación. Al año 2015, México contaba con uno de los esquemas de vacunación más completos en el mundo. Su alcance y acceso gratuito lo convertían en factor relevante de igualdad social. Para entonces, la cobertura del esquema completo en niños menores de 1 año era del 90.7%. Además, se logró el 100% de inmunización contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Solo tuvieron que pasar 3 años para derrumbar el avance. Para 2018, a nivel nacional, solo el 33.6% de los niños tuvieron el esquema completo. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ninguna entidad federativa alcanzó una cobertura útil, particularmente debido a las bajas coberturas con las vacunas antihepatitis B y SRP. Es de verdad muy importante señalar esta bajísima cobertura del esquema completo de vacunación en el 2018. 1/3 de los niños menores de 1 año tenían cobertura completa, es decir, no estaban protegidos contra enfermedades que son controladas por estas vacunas, y lo peor de todo es que hubo un retroceso del 2012 al 2018. En la actual administración federal no se valoran los avances logrados durante años por una cuestión ideológica. El gobierno decide que por alegatos de corrupción, por cierto, no probados hasta el momento, algunas de estas empresas les quita los contratos a sabiendas que son los únicos proveedores o los proveedores más fáciles o los de mejor costo o beneficio, pero los quita y no tienen un plan B. ¿Por qué no teníamos nosotros un plan B para poder mantener la línea de inmunizaciones de una manera fluida y no dejar a los niños en este impasse con el que han estado viviendo durante estos últimos 18 a 24 meses? Las 6 entidades con la menor cobertura del esquema de vacunación fueron Puebla, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán y Baja California Sur. Estadísticas de la Organización Panamericana de Salud demuestran que México sufrió una caída importante en la tasa de inmunización desde el primer año de la actual administración federal. En 2018, la tasa de cumplimiento de las autoridades mexicanas respecto a 7 vacunas contempladas en el estudio de la organización alcanzó el 92.3%, mientras que en 2019 cayó a 78.7%. ¿Qué no quisiéramos ver en México? Imagínate que empezáramos nosotros con casos de polio cuando tenemos más de 30 o 40 años de no vivirlos, ¿no? Enfermedades como la difteria, y en Perú ya están surgiendo casos de difteria y nosotros estamos fallando con la protección aquí. Es decir, tenemos que estar alerta, muy alerta, porque lo que no podemos darnos el lujo es de desproteger a nuestra infancia. La pregunta es, ¿estamos a tiempo de revertir el rebrote de enfermedades en la infancia mexicana? Mega Noticias TVC, Tania Gómez. Oye, en verdad que viendo estas historias de la mamá, a ver cómo le hacen, no, pues no hay vacunas, vayas a peregrinar. Qué fácil, ¿no? ¿Dónde queda ese derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos de tener acceso a la salud? ¿Dónde está? Aquí hay una vulneración al Estado de Derecho clarísimo. Porque fíjese, la austeridad republicana, que se supone que la austeridad era para ayudar a las personas más necesitadas, pues al menos en este tema hunde a México en su peor crisis de vacunas. Por ejemplo, hablábamos, y también en la nota que acabamos de ver, el sarampión, que llevaba décadas prácticamente erradicado en México, volvió a aparecer con fuerza. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología, 1 de cada 4 niños menores de edad
o menores de un año, no de edad, de un año, que debió recibir la vacuna contra el sarampión, en 2019, 1 de cada 4 no fue vacunado. Es decir, más de medio millón de niños, de 2 millones que debían recibirla, se quedaron sin las vacunas que les protegiera de ser contagiados por el virus que rebrotó en nuestro país en este 2020. Y todavía les dicen, pues ahí vaya a ver dónde las consigue. Esto es grave si lo contrastamos con los datos de 2018, si nos vamos un poco atrás, cuando solo 66,000 menores de edad no recibieron la vacunación contra el sarampión. Es decir, una décima parte que el año pasado. Pero la disminución en la vacunación de sarampión no fue la excepción junto con la de tuberculosis. Las vacunas para estas dos enfermedades, tuberculosis y sarampión, tuvieron el mayor retroceso en cobertura de vacunación en 2 décadas en nuestro país. En Expedientes TVC estaremos haciendo un recorrido a varios estados de la República Mexicana, donde miles de familias sufren por el desabasto de vacunas del cuadro básico. Esta es la historia que nos preparó Mega Noticias Durango. Después de que se anunciara que Durango junto con otros 12 estados participarán en la aplicación de 15,000 vacunas contra el coronavirus del laboratorio de origen chino CanSino, el secretario de Salud Sergio González Romero informó que unas 1,000 personas de la entidad serán parte de la muestra y que podrán ser seleccionadas de todos los municipios. No, puede ser la convocatoria a todo el estado, siempre y cuando llenen los protocolos. Se va a dar un teléfono que es un laboratorio de CanSino. Es un laboratorio privado en donde se va a dar un teléfono para hacer la encuesta inicial a ver si llenan los criterios. Primero tiene que ser adultos mayores de 18 años que no tengan una enfermedad en su organismo, es decir, sanos, y además se harán pruebas específicas, incluyendo PCR, para determinar que no tengan COVID. Sin embargo, se habló que los probables candidatos a los ensayos clínicos contra el COVID-19 será personal que se desempeña en las áreas de salud debido a su alta exposición al contagio, ya que se ha probado que el biológico cuenta con una eficacia del 95%. Griselda Anguiano, Mega Noticias. Bueno, pues de esta manera, pues una de las enfermedades infecciosas más antiguas y letales, la tuberculosis, que hace 70 años comenzó a ser controlada, casi erradicada, prácticamente amenaza ya con mucha fuerza con regresar a México. Para darnos una idea de la gravedad del problema, esto según datos de la Asociación Mexicana de Vacunología, ahí le va, lo voy a anotar porque es muy importante. En 2016, el gobierno compró 14 millones de vacunas, ¿sale? 2016 compró 14 millones de vacunas contra la tuberculosis. 2020, pocos años después, ¿cuántas crees que compró? 83,000. O sea, de 14 millones a 83,000. Esto ni siquiera es el 1%. De 14 millones 83 mil, menos del 1%. Otra de las mayores caídas corresponden a la vacuna contra la hepatitis B, que lleva desde el 2016 también con una cobertura por debajo del 60%. Vamos a la siguiente historia que nos preparó Mega Noticias, Estado de México. Desde febrero comenzó el desabasto de vacunas en el Estado de México, principalmente con la vacuna BCG contra la tuberculosis y la hepatitis B, y en esta temporada invernal el problema se agudizó con la escasez de la vacuna contra la influenza. Aquí en San Gaspar pues no hay vacunas completas para los niños. De hecho yo a mi bebé hace como 20 días vine para ver si tenían la vacuna de recién nacido y pues no la tuvieron. De hecho también no tenían la que le toca de 2 meses, tampoco la tienen. Desde el anuncio de la campaña contra la influenza, el sector salud comenzó a aplicarla de manera generalizada. Sin embargo, con el paso de los días esto comenzó a segmentarse para aplicarse solo a adultos mayores, niños y niñas menores de 5 años, así como a personas con algunos padecimientos. Según datos de la Secretaría de Salud,
3.4 millones de dosis se aplicarán en el 2020. Asimismo, 2.9 millones de dosis se aplicaron en el 2019, pese al anuncio del gobierno mexiquense que para este 2020 se tenían 3.4 millones de dosis para este invierno. Para la población solo se están aplicando a niños y niñas de 0 meses a 5 años, pues de acuerdo con algunos médicos, la vacuna tuvo mayor demanda a causa del SARS-CoV-2. Sí, incluso, bueno, yo mi nietecita tardamos para vacunarla de los 2 años porque no había. Tiene como 15 días que le pusimos vacuna, pero hasta ahorita, bueno, le digo que de la de influenza para la población no ha llegado. Muy bien, pues nos enlazamos al Estado de México con mi compañera de Mega Noticias, Sonia Vilchis. Oye, Sonia, fíjate que no hay programa de Expedientes TVC que no hablemos frecuentemente de un problema diferente en el Estado de México. Digo, cuando no es la violencia, son las fosas clandestinas, o es el desempleo, o es el COVID, o es la corrupción, los homicidios. Hoy le toca al Estado de México el desabasto de vacunas. Gracias por estar con nosotros, Sonia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? Muy buenas noches. Así es, el Estado de México es líder en muchas cosas y entre ellos, como bien lo mencionabas, en temas de inseguridad, falta de vacunas, como es el tema de esta noche. Y precisamente en este tema, Leo, comentarte pues que el tema de las vacunas, el desabasto de vacunas en el Estado de México es una constante en esta entidad mexiquense. Sin embargo, pues la pandemia de COVID-19 ha venido a evidenciar la problemática, sobre todo para el tema de la vacuna de influenza. ¿Qué es lo que dicen las autoridades, Leo? Comentarte que en el Estado de México son un poco más, pues son un poco más de 17 millones de habitantes y solamente son 3.4 millones de vacunas las que se van a estar dotando en territorio estatal. Eso quiere decir que gran parte de la población se va a quedar sin recibir la vacuna contra la influenza, y esto es muy importante, sobre todo en temas de pandemia, cuando pues es una disposición por parte de las autoridades y sobre todo también ayudaría a poder pues minimizar los problemas que se tienen con esta pandemia que se vive por COVID-19, Leo. Pues fíjate que, pues de alguna manera, y sí lo estamos, hermanados entre el Estado de México y la Ciudad de México por la zona conurbada, estamos hermanados en cuestión económica, pero también en cuestiones de pandemias y de virus, pues lo que le afecta a uno le acaba afectando al otro. Entonces eso es preocupante porque lo que afecta en un lugar, repito, lo acaba afectando en el otro. Y no hay de otra, así es, y siempre ha sido así. Así es, Leo, justamente el Estado de México y la Ciudad de México pues prácticamente es una zona territorial pues que si no le afecta a uno le termina afectando al otro, y pues evidentemente este paso que existe, los millones de personas que acuden todos los días a la Ciudad de México a trabajar, a realizar sus labores de estudio, pues siempre hace que se genere pues una mayor circulación de mexiquenses en la Ciudad de México, y es bien importante que el tema de la vacuna contra la influenza pues quede bien asentado aquí en el Estado de México, porque justamente, Leo, comentarte que hace unos días realizábamos un recorrido por diferentes clínicas del Instituto de Salud del Estado de México, y pues mencionaban que será prácticamente hasta la quincena de diciembre cuando llegue. La opción, ¿cuál es? Acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hay que recordar que no toda la población es derechohabiente, de ahí que pues muchos mexiquenses le estén buscando por diferentes partes. Ahora, ¿cuál va a ser la problemática? Que este fármaco se va a dar de forma segmentada, es decir, que se va a dar con los pequeños de 0 a 5 años. Sin embargo, pues hay mucha población de riesgo, adultos mayores, personas que tienen diabetes e hipertensión que no han sido vacunados, y al ser grupo de riesgo, pues la problemática se acrecenta en el Estado de México, Leo. Oye, Sonia, pues sabemos que mucha gente no es derechohabiente, pero pues al menos antes el Seguro Popular pues se subsanaba de alguna manera, si no con todos los medicamentos, sí con algunos, para personas, lo comentaste tú, que tiene diabetes y hipertensión y otro tipo de padecimientos mórbidos sobre todo, pues los ayudaban, pero ahora ya ni eso. En verdad que yo creo que la situación es mucho más alarmante para la gente, porque todo eso se traduce en salud, y cuando no hay una solución a la salud, pues viene un empeoramiento y en muchos casos la muerte también. Así es, Leo, es un problema de fondo el que se tiene en el Estado de México, un problema que se ha arrastrado desde diversas administraciones, hospitales que han quedado pendientes, y ahora con el cambio también en materia del Seguro Popular a INSABI, pues también han registrado pues diversos problemas. También se han registrado pues atrasos en el tema de algunos medicamentos. Sin embargo, pues las autoridades mencionan que hay algunas vacunas que todavía no se entregan en la entidad mexiquense, y en el tema del fármaco específicamente de la influenza, pues van a ser solamente 3.4 millones
son muy pocas para toda la cantidad de población que se tiene. Hay muchos retrasos, hay muchos pendientes en materia de salud aquí en el Estado de México. Así es, Sonia, muchos pendientes desde hace muchos años. Esta ya es la historia de México. Gracias, Sonia, te mandamos un abrazo muy fuerte. Leo, muy buenas noches, estamos pendientes. Gracias, abrazos hasta Toluca. ¿Cuáles son los estados donde hay mayor desabasto de vacunas en México? De esto y más vamos a hablar después del corte. Esto es Expedientes TVC, siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. En este programa estamos abordando el grave problema del desabasto de vacunas que afecta a miles de mexicanos a nivel nacional. En al menos, decíamos antes del corte, en al menos 12 entidades reportan falta de vacunas. El desabasto se agudizó, decíamos, con la pandemia del COVID-19, pero en realidad este problema está desde antes del coronavirus. En algunos estados registran falta de vacunas desde hace más de un año o más, prácticamente desde la administración actual del gobierno federal. Los reportes sobre la escasez de dosis los han hecho las propias autoridades sanitarias locales de estados como Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Morelos, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Aguascalientes. A continuación, lo invitamos a ver la historia que nos preparó Mega Noticias Chiapas sobre el desabasto de vacunas del cuadro básico. Nuestro país está atravesando por la peor crisis en materia de salud. En Chiapas, el cuadro básico de vacunación no se ha podido completar. Desde que inició la pandemia, no tenemos disponible la BCG que se aplica al nacer. Aunque la Secretaría de Salud asegura que se debe a una problemática con los laboratorios, padres de familia tienen que aplicarla con médicos particulares por arriba de 1,000 pesos. La responsable del programa estatal de vacunación indicó que la escasez de vacunas es a nivel nacional y en esta entidad solo se aplicaron 18 vacunas BCG. Esta es la que se aplica al nacimiento y es para combatir la tuberculosis. Además, en las zonas marginadas de Chiapas, la población dejó de aplicar vacunas a infantes por el temor de contagiarse de coronavirus. Hubo mucha paranoia o estrés o ansiedades en la población que, aunado a una mala información, tenían estas reacciones. El sarampión, virus casi erradicado en México, volvió a aparecer este año con más de 200 casos, cuando se contabilizaban alrededor de 60 casos anuales, y desde hace meses no se cuenta con vacunas contra la tuberculosis, estimándose afecten a 500,000 niños. Más de 100,000 mexicanos han fallecido por COVID-19. Los niños y niñas han sufrido por el desabasto de medicamentos para sus tratamientos de cáncer. A pesar de todos estos problemas, el presupuesto 2021 disminuyó 7 millones de pesos para el programa de vacunación de la Secretaría de Salud y negó rotundamente etiquetar 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para garantizar la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Este 20 de noviembre se cumplieron 750 días sin medicamentos oncológicos y padres de estos infantes reúnen 123,000 firmas para solicitar a través de una iniciativa ciudadana proteger a las y los niños con cáncer. Que nuestros niños, nuestros guerreros no tengan esta problemática de desabasto de medicamentos, que se les garantice al 100% su tratamiento al 100%, o sea, que no les falte nada durante su estancia en el hospital. 123,000 firmas. En las zonas indígenas, como en los Altos de Chiapas, corren riesgo los menores al no ser llevados a vacunar. En el municipio de Ocosingo es en donde no han permitido el ingreso de las brigadas médicas de salud para la aplicación de vacunas como la influenza. Donde estamos ahorita haciendo el proceso de labor de convencimiento y para tener la vacunación, el acceso a la vacunación de la población, que es en Ocosingo. En Ocosingo todavía donde de una manera tienen a un tipo de negatividad. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Fíjese que la Asociación Mexicana de Vacunología apunta a los problemas de desabasto provocados por el nuevo sistema de compra y distribución de medicamentos implantados por el gobierno federal el año pasado, que eliminó a los intermediarios farmacéuticos, decían que por corrupción, para centralizar toda la operación en una plataforma pública. Pero verá por qué salió, como dice el dicho, más caro el caldo que las albóndigas.
Para ese lado me quedó muy feo, pero ¿me entiende? Esto, más los recortes al presupuesto de salud, más la crisis por la pandemia del coronavirus, es como una bola de nieve que ha ido creciendo muy rápido en muy poco tiempo, en detrimento de la salud de miles de mexicanos. Mega Noticias Sonora preparó la siguiente historia para usted. Trabaja el área de vacunación e inmunización con el 95% de las vacunas. Al momento, en el Hospital General de Guaymas reportan solo el desabasto de la vacuna BCG contra la tuberculosis, aplicable a recién nacidos en las primeras horas de nacimiento, y la TD para el tétanos. Este retraso en la llegada de ambas vacunas ha sido causado por los fabricantes, pero estiman contar con ambas para el cierre de año. ¿Qué pasa con esos bebés que no se les aplica inmediatamente? Tiene una prórroga hasta los 12 años esa vacuna, entonces se les aplicaría. Lo que sí los vamos a buscar por medio de censos para buscar todos esos niños que nacieron durante el desabasto, pero ya a finales de diciembre ya vamos a tener en todos los centros de salud. Cabe destacar que el COVID-19 ha mejorado en los ciudadanos la cultura de la prevención, sobrepasando las metas en aplicación de vacunas como la de influenza estacional. Del 1 de octubre a la fecha, tan solo en Guaymas se han aplicado 13.929 dosis, equivalentes al 53% de la meta de la vacuna contra la influenza para el cierre de año, superando ya la meta de adultos mayores con más de 500 dosis. Importante, antes la verdad que sí batallábamos un poquito más en completar nuestras metas, pero ya últimamente no, gracias a Dios hemos tenido muy buena reacción, y luego el componente de la vacuna es menos agresivo que otros años, o sea que si antes sí te causaba dolorcito, alguna poquita inflamación, ahora nada, ¿no? Cecilia Aro, Mega Noticias. Bueno, pues de acuerdo con los especialistas en salud, existen 3 consecuencias graves para los menores de edad que no están siendo vacunados. La primera, como decíamos, es el retorno de enfermedades que ya estaban erradicadas, como la polio, la cual, bueno, pues se terminó hace 30 años, o que se van afectadas para continuar con sus escuelas o sus actividades normales. Y no menos grave es la afectación económica por los costos que pues generan estas enfermedades para las familias. En Guerrero también está sufriendo mucha gente. Fíjense, en Zihuatanejo, por ejemplo, en todos los hospitales de Zihuatanejo se reporta desabasto. Esta es la historia. La vacuna BCG, que es la aplicada a recién nacidos para prevenir la tuberculosis, una infección miliar y meningia, es la única que se encuentra en desabasto desde hace 2 meses en el Hospital del IMSS, el Hospital General, la Clínica del ISSSTE y los centros de salud del municipio de Zihuatanejo, informó el director de Salud Municipal, Onassis Pinzón Oregón, quien desconoce por qué la Federación no ha enviado el activo. Esta vacuna no la tenemos ahorita en este momento. No nos ha llegado, tenemos un desabasto aproximadamente de 2 meses que no se nos ha surtido. Cada año de gobierno, pues obviamente cambian principalmente de marca, cambian de compañías, pero ya esas son algunas otras cuestiones que se nos salen de las manos a nosotros. A pregunta, dijo que en la segunda jornada de salud pública se han aplicado 1,063 vacunas, que la principal meta es completar el esquema básico en niños menores de 5 años y se colocaron vacunas de rotativo, neumococo, TDPA para embarazadas, hepatitis para niños y adultos, que lleva el sector salud a cumplir el 98% de la meta establecida, pues también se tiene la meta de 20,000 dosis de influenza, la cual se ha aplicado 14,000. Otras vacunas como la vacuna de la influenza, la vacuna del neumococo, la TDPA para las mujeres embarazadas, la vacuna de hepatitis, tanto para niños como para adolescentes y también para adultos. Y decirte que a Zihuatanejo le llegó una meta por cada una de las vacunas. Decirte que afortunadamente nosotros hasta el momento tenemos el 98% de la meta que se nos mandó directamente de la Secretaría de Salud. Con respecto a la vacuna BCG, explicó que se tiene un rezago de 25, es decir, igual número de niños no han recibido la protección. No es porque nosotros no la tengamos, no la tenga la jurisdicción, sino que es una vacuna que nos tiene que llegar directamente al gobierno federal, al gobierno estatal, y ahí distribuirse especialmente a todos los municipios. Tenemos 25 niños que están rezagados,
El periodo que se puede aplicar es de 0 a 14 años, tampoco vamos a esperarnos hasta los 14 años, pero bueno, tenemos que aplicarla para la prevención de la enfermedad que se acabó de comentar. Por otro lado, detalló que la zona rural no se deja desprotegida. Los encargados de las casas o centros de salud apoyan con la aplicación de las vacunas. A eso se suman las brigadas de vacunación. Precisó que incluso este martes, personal del sector salud subió a Vallecitos de Zaragoza para aplicar la vacunación. Que los médicos que se encuentran en las áreas rurales, como decirte Vallecitos, La Parota, Las Ollas, el Calabazalito, donde tenemos centros de salud y médicos responsables, pues ellos son los que se encargan principalmente de llevar a cabo lo que es la vacunación. Hemos coordinado esfuerzos con la misma población también y hemos llevado por días las brigadas que tenemos nosotros a cada una de las localidades, esto para reforzar también el trabajo que realizan en campo nuestros compañeros médicos y enfermeras de las localidades rurales. Para Mega Noticias, Ruth Sánchez. Oiga, ¿estará de acuerdo que ser médico en estas épocas, en este país, en verdad que es un gran reto? Mis respetos para ellos, porque ser médico que no haya medicinas es como ser ingeniero y que no haya varillas o cemento para construir, como ser arquitecto y que no haya planos para poder hacer sus diseños. Qué complejo, en verdad. Nos enlazamos con mi compañero Eliud Patiño de Mega Noticias Ixtapa. Eliud, bueno, pues complicada la situación que nos comentas en esta nota de Zihuatanejo. Seguramente, me imagino, pues que habrá más lugares en Guerrero que sufren también del desabasto de vacunas. Gracias por estar con nosotros, Eliud. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Así es, y bueno, como ya lo hemos presentado en esta pieza, así es, en el municipio de Zihuatanejo no existe prácticamente la vacuna BCG y desde hace más tiempo. Nos dice de la manera oficial el director de salud que es de 2 meses atrás, pero no, es desde hace muchísimo más tiempo que nosotros aquí en Mega Noticias hemos recibido bastantes comentarios y déjame decirte que aquí en esta región del estado nos encontramos en la Costa Grande, que se conforma por 8 municipios y Zihuatanejo es el más grande y es donde se encuentran los hospitales. Estos hospitales que mencionamos, el del ISSSTE, el de la Secretaría de Salud y el del IMSS, también atienden a 7 municipios más, es decir, en 7 municipios también hace falta esta vacuna BCG. Platicábamos también fuera de entrevista con el director y nos decía que también la jurisdicción se encuentra sin esta dosis, esta medicina también importante, esta vacuna, importante para los recién nacidos, pero nos decía también algo, vamos a ponerlo en este tono, irónico, nos decía el médico. Tenemos un lapso desde los 0 años hasta los 14 para poner esa vacuna, así que no hay de qué preocuparse. Pero esto es la primera vez que sucede. Prácticamente nosotros crecimos con esta vacuna y generaciones anteriores pues, evidentemente no tenían este problema y ahora lo vemos y pues los padres de familia hemos crecido con esta mentalidad de vacunar a los hijos en cuanto están pues en este periodo que nos indica precisamente la Secretaría de Salud y ahora nos dicen que tenemos desde los 0 años hasta los 14 años para poder vacunar a nuestros hijos. Evidentemente esto nos saca de contexto, pero lo que es una realidad, Leonardo, es que la vacuna no está, por lo menos en Zihuatanejo y en una gran parte de la región no se encuentra. Es increíble, en verdad, los pretextos que a veces tienen que dar servidores públicos, incluidos médicos, cuando se convierten en servidores públicos. ¿Qué es eso de, pues hay chance de aquí hasta los 14, ¿no? Es como decir, pues vete a la guerra sin fusil, ahí te agachas, hay 50-50 que no te vaya a pasar nada. En verdad que habría que estar, o esos médicos que están preocupados de hablar de más y de perder su trabajo cuando son servidores públicos, habría que ponerse en verdad en los zapatos de tantos niños pequeños, de tantas familias que están sufriendo. ¿Por qué? Porque la vida de sus hijos pende literalmente de un hilo. Y es muy triste que esté pasando eso que nos comentas en Guerrero, Eliud. Sí, y además de la tristeza y evidentemente la ausencia de la autoridad federal en este tema, pues también se recurre a un tema económico, porque las personas de escasos recursos, pues evidentemente por la gran necesidad de vacunar a su hijo, de vacunar a este recién nacido sobre todo, pues recurren a las farmacias particulares, a clínicas particulares y no están nada económicas y esto pues es prácticamente del diario. Nos comenta la autoridad 2 meses, pero esto nosotros lo venimos registrando aquí en Mega Noticias desde el año pasado prácticamente, desde hace 2 años, para ser exactos, que llevamos denuncias ciudadanas de historias, incluso de personas que pasan horas formados porque les dicen, vente tal día, vente tal día, vente tal día, y ese día jamás llega.
están esperando las famosas vacunas BCG y desafortunadamente, por lo menos en esta región del estado de Guerrero, que es la Costa Grande, donde se encuentra Ixtapas y Huatanejo, no existe la vacuna BCG. Lo dice la autoridad, a lo mejor de una manera limitada, a lo mejor la realidad es otra, tiene muchísimos más años sin esta vacuna, pero esa es la realidad que nosotros pudimos encontrar y proyectar para todos ustedes. Y otra realidad es que dicen 2 meses, para que luego no me lo regañen y me lo anden moviendo del puesto, que en verdad terrible tener que estar también supeditados así, y puedo hablar con la verdad o medio hablar para conservar en mi trabajo. Y tienes además toda la razón lo que decías hace un momento, el que la familia tenga que ir a un hospital privado a conseguir, a comprar un medicamento, que sí están en los hospitales privados, pues cuando muy baratito, 1,400, 1,500 pesos, esas vacunas. Y no estamos hablando de las de cáncer, que eso valen mucho más. Sí, y además hay un desabasto, pues también viene la parte de me aprovecho y pues a ver, ¿dónde la consigues? Hazle como puedas, dame 5,000, dame 6,000 pesos. Así las cosas acá en el estado de Guerrero. Pues en verdad que des veces que ya no sabe uno si llorar, reír o de las dos. Yo creo que más llorar. Gracias, Eliu, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, Leonardo, que estés muy bien. Gracias, gracias. Abrazos hasta Guerrero. Influenza y tétanos son otras enfermedades donde conseguir una vacuna es un triunfo. Sin embargo, para la mayoría no hay triunfo. De esto y más vamos a hablar después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera, y el tema de la crisis por el desabasto de vacunas, del cuadro básico en México. Oiga, hemos estado hablando mucho, pues ya más de 9 meses, de lo contagioso que es el COVID-19, el coronavirus, que ya estornudo, que hazte para allá, que no te me acerques. Estamos espantados por lo contagioso que es. Pero ¿sabe qué? Esto del desabasto de vacunas se está expandiendo como si fuera un virus a una velocidad enorme a varios estados. De acuerdo con sus propias autoridades de salud, en cada entidad, esta es la situación. Y esto que es así como una embarradita muy rápida, porque es mucho más profundo y son mucho más estados, pero vamos a hablar de los principales. Tlaxcala no cuenta con dosis de rotavirus y de tuberculosis. No cuentan. Por ejemplo, Guanajuato, el desabasto en dosis de difteria, ahí le son muchas, tosferina, tétanos, rotavirus, papiloma humano, sarampión, rubiola, en fin. Ahora podemos seguir hablando, ahora nos podemos ir aquí a Oaxaca, por ejemplo. Fíjese, Oaxaca acumula más de 2 años que la Secretaría de Salud Federal no suministra vacunas contra la tuberculosis a los recién nacidos. Una situación similar ocurre en Morelos, en Tamaulipas, en Chiapas, que tengo aquí abajo, en Jalisco. Hay faltantes, pues ¿cómo Jalisco? Pues es un estado pujante, es un estado pues que le va bien, pues ahí le va. Jalisco hay faltante de vacunas contra difteria, tétanos, tosferina, además de hepatitis, rotavirus, neumococo. Baja California, acá lo tenemos arribita. Fíjese, Baja California está en la búsqueda de vacunas, desesperadamente también contra tuberculosis. ¿Y cómo le están pasando en Michoacán? Vamos al siguiente reporte. En medio de la pandemia por COVID-19, el área de salud en Michoacán enfrenta también un desabasto de vacunas. En un recorrido realizado por Mega Noticias, ciudadanos reportaron la falta de la vacuna del recién nacido, conocida como BCG, que protege de la tuberculosis. Como es el caso de Laura, quien desde hace 5 meses que nació su pequeña hija vive la falta de la vacuna. ¿Le dijeron no hay? ¿En ningún lado? Nunca hay. Ajá, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo? Pues dicen que no llega y no llega. ¿Cuánto tiempo has venido a buscar? 5 meses. Comenta que intentó también conseguirla en hospitales privados, pero tampoco logró obtenerla. ¿Has pensado en comprarla tú en alguna otra parte? Sí, pero donde me dijeron que posiblemente la había, no hay. ¿Dónde la buscas? En el Victoria, creo. Me hablé por teléfono que no había. ¿Es la única vacuna que le falta? Sí. Sobre el tema, consultamos a los hospitales privados Star Médica, Ángeles y Victoria en Morelia, que reportaron igualmente la falta del biológico. En el caso del Hospital Ángeles, incluso comentaron que ese podría llegar hasta el mes de marzo del año 2021.
Marisol también es otra mujer que proviene del municipio de Tuxpan que denunció que su nieto nació hace un par de semanas y en el centro de salud de Zitácuaro le dijeron que no hay vacuna en todo el estado. Que no hubiera la masa de recién nacido, algo así. ¿Y qué te dijeron? Nada más que no. Que no había y que no sabían para cuándo estaba. Nada más. ¿Te preocupa pues que no haya esta vacuna? Pues sí, porque es la de recién nacido y pues no se la aplicaron, pero nos dijeron que no había tanto problema. Junto con su hija y esposo viajaron a Morelia con la esperanza de encontrarlo y tampoco corrieron con la misma suerte. De aquí en Michoacán no había, que no. Pues yo me imagino que también Morelia. Claro. ¿Y ahora les tocará recurrir? Pues yo creo que nos va a tocar comprarla. ¿Y sabes cuánto cuesta más o menos? No tengo idea. Ambas mujeres coinciden que las autoridades de salud solo les dicen que no hay biológico en la Secretaría de Salud de Michoacán, sin que se les dé una fecha probable de cuándo podría llegar. Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en Morelia confirmó que hay un desabasto de este medicamento desde hace varios meses, sin precisar el tiempo exacto. Depende de nuestra provisión del Sistema Nacional de Vacunación, que es una instancia directa a nivel federal. Y nosotros estamos a la espera de que el nivel federal nos provea de esta vacuna que efectivamente está escasa en la mayoría de los centros de salud. Sin embargo, tenemos un listado para aquellas personas que lo soliciten y estamos de poco a poco llamándoles para que vayan a vacunarse. El médico aseguró que a pesar de la escasez se les ha ido suministrando de poco la vacuna a los menores. Sin embargo, los padres de familia y los sindicatos de salud en el estado señalan que desde hace 5 meses se registra el desabasto de dicha vacuna. Informó para Mega Noticias, Blanca Padilla. ¿Quién iba a decir? Ahora resulta que somos suertudos los que recibimos vacunas cuando éramos niños hace algunos años. Digo, con las complicaciones que hay ahora, ya es tener suerte que ya puede uno tener un niño todas las vacunas. Oiga, es que esto en verdad no debería suceder así. Volvemos con una de las principales vacunas, la de tuberculosis. Desde hace décadas, pues era una campaña universal gratuita y obligatoria para todos los recién nacidos en México. Los especialistas alertan que los problemas de desabasto ponen en riesgo a 500,000 niños que son susceptibles de contagiarse con este bacilo. La alerta roja con la tuberculosis, en verdad que es preocupante, es muy, muy preocupante. Esta alerta roja con la tuberculosis se enmarca en un problema mayor donde cada vez menos población en México está siendo debidamente vacunada. Las tasas de cobertura en el país acumulan muy graves caídas durante los últimos años, según datos, fíjese, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora al reporte que preparó para todos ustedes Mega Noticias Sonora. Desde hace 3 meses que se agotó dentro del cuadro básico de vacunas el biológico PSG que previene la tuberculosis, por lo que la Secretaría de Salud espera que a finales de diciembre de este año lleguen 70,000 dosis a Sonora, informó la enfermera responsable del programa de vacunación en el estado. Concepción Félix dijo que este biológico es distribuido por la Secretaría de Salud Federal y a nivel nacional hay un desabasto de la vacuna. En relación a la vacuna BCG, es una vacuna que nos protege contra enfermedades graves tipo TB meningia, tuberculosis meningia, sobre todo en los niños menores de 5 años y de ellos pues los menores de 1 año son los de mayor riesgo. Sí, efectivamente no tenemos en el momento la vacuna BCG que se aplica al nacer, pero estamos estimando que nos va a llegar ya en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre. Indicó que las vacunas que sí hay en existencia en el cuadro básico para menores de 5 años de edad son la hexavalente, que protege contra la difteria, pertusis, tétanos, polio, hip y hepatitis B. Vacuna contra rotavirus, neumococo, triple viral que incluye sarampión, paperas y rubiola. Vacuna DPT que previene la difteria, tosferina y tétano, hepatitis tipo A, varicela. Y pentavalente que protege contra la difteria, tosferina, tétano, poliomielitis e influenza tipo B. La enfermera responsable del programa de vacunación en el estado apuntó que la semana pasada se agotó la segunda remesa de vacuna contra la influenza estacional, pero este lunes 23 de noviembre llegaron 85,500 dosis, las cuales se aplicarán a población vulnerable como los niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años de edad, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas. Con imágenes de Rodolfo Reátiga, Alan Rubio, Mega Noticias.
Bueno, los problemas de desabasto no son exclusivos de las vacunas. El acceso a los medicamentos oncológicos, que ya hemos hablado varias veces de ese problema, pues también ha sufrido graves carencias desde finales del 2018, provocando múltiples protestas de familiares, de pacientes y despertando las alertas por parte también de los especialistas. Desde 2019 se rompió también la cadena de suministro en medicinas para el VIH. Y algunos pacientes que recibían tratamientos tuvieron que cambiar de medicinas hasta 6 veces en 3 meses o comprar aparte sus propias medicinas, muy caras. En Sinaloa, por ejemplo, sufren por la carencia, regresando a las vacunas, de la vacuna para combatir la influenza. Y exactamente estamos en temporada de influenza. Este es el reporte. El desabasto de la vacuna de la influenza H1N1 ha sido una constante desde que arrancó la campaña de vacunación contra el padecimiento en la zona norte del estado de Sinaloa. Hasta el día de hoy, en el caso de AOME, se han aplicado 20,000 dosis de 40,000 que se tienen programadas para esta campaña. El temor a un posible cruce con el COVID-19 ha provocado que se dispara hasta en un 500% la demanda del biológico en el caso del Centro de Salud Urbano en Los Mochis, por lo que el abasto del biológico ha sido insuficiente para responder a la gran demanda de la población. La pandemia hubo mucha demanda, ¿no? Y no nos esperamos tanta demanda, pues hubo mucho gasto en la aplicación de vacuna, ¿no? Y la situación es de que pues sí nos han un poquito de desabasto, no nos han surtido adecuadamente. Pero no solo la vacuna contra la influenza se ha escaseado en centros de salud, también otros biológicos, como la vacuna contra el tétano y la vacuna que se aplica a los recién nacidos. La TD es la que se nos escasea un poquito, pero sí ha habido y mandan poca y otra vez se nos escasea. Son las dos vacunas, la tozoide tetánico que la TD, ¿no? Y la influencia que ahorita pues hay muy poquita solamente para los de abastos. La escasez de vacunas ha generado molestia en ciudadanos, quienes han acudido a los centros de salud para la aplicación de biológicos, pero se encuentran con la sorpresa de que no hay, pero además no les garantizan para cuándo habrá vacunas disponibles. Lo mismo ocurre en hospitales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La escasez de vacuna es una constante. Carla Beltrán, Mega Noticias. Muy bien, pues nos enlazamos con mi compañera Katia Valdés de Mega Noticias Sinaloa. Oye, Katia, estaba ahorita escuchando a este médico que entrevistaste en tu nota. No sé por qué tenemos los mexicanos, cuando queremos minimizar el problema, siempre lo hacemos en diminutivo. La pregunta, oye, ¿cómo está lo de los medicamentos? Pues falta un poquito. Pues está enfermito, está malito. O sea, yo no sé por qué tenemos esa tendencia para hacer diminutivos cuando es un problema realmente muy grave. Falta un poquito medicamento, se traduce en muerte, se traduce en muchas enfermedades, se traduce en que familias estén pasando por una angustia enorme diaria porque no pueden a lo mejor vacunar a su recién nacido, porque no han recibido todas las vacunas, porque además hay alto grado de desnutrición en muchas poblaciones y con muchos niños. Yo creo que el problema en verdad va más allá de un poquito. ¿O cómo ves tú, Katia? Así es, pues con estos comentarios parece ser que tratan de minimizar el problema que realmente, pues como lo mencionas, no es mínimo. Es un problema muy grave. Lo mencionabas, la vacuna de recién nacido. Dice la Secretaría de Salud aquí a nivel estatal que esta vacuna no ha llegado en todo el año. Hay niños pues ya de 9, 10 meses, casi el año, que no han recibido esta vacuna que debe recibirse los primeros 5 días al nacer. ¿Y cuál es la respuesta? Pues las autoridades de la Secretaría de Salud Federal no han producido la vacuna, no la han distribuido y no han dado una fecha clara para cuándo. Esto pues preocupa por supuesto a las madres de familia que acuden una y otra vez a estos centros de salud, al IMSS, al ISSSTE, tratando de encontrar la vacuna para sus hijos, porque pues estamos hablando de la salud, algo con lo que no se juega y que esta pandemia precisamente vino a decirnos, pues no es algo en lo que podamos escatimar, no es algo en lo que podamos dejar de lado. Es muy importante que las autoridades comiencen a prestar atención y como lo señalaba la Secretaría de Salud aquí a nivel estado, pues no se trata de un problema estatal, sino que es un problema a nivel nacional. Son muchos estados donde se vive la misma problemática de desabasto de medicamentos y de vacunas, en este caso, para recién nacido y para la influenza, que es el principal problema aquí en Sinaloa. Oye, Katia, ¿y qué opción les queda? Lo que pasa es que en verdad tratar de entendemos el problema, pero tratar de entender qué soluciones hay, eso es lo más complicado. ¿Qué les queda?
ir a un hospital privado, comprar sus medicamentos, decíamos hace rato en otro enlace, ir a una farmacia, a ver si está el medicamento, a ver en cuánto se los da, ir al mercado negro con el riesgo de que a lo mejor está la medicina caduca o a lo mejor no es una medicina, que sea realmente de un laboratorio. Creo que el problema va más allá y no sabemos, es como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Así es, pues en un recorrido que realizábamos en los diversos centros de salud y hospitales nos encontrábamos con eso, le preguntábamos a las madres, ¿y qué les dicen? ¿Qué solución les dan? Y la solución es, si quiere vacunar a su niño, vaya a hacerlo en un hospital privado, en una clínica privada, pero realmente muchas personas no tienen acceso para estas vacunas que están oscilando en este momento en más de 1,000 pesos para muchas familias en estos momentos de crisis, precisamente por la pandemia que se desató también esta crisis económica. Es prácticamente imposible adquirir estas vacunas que, por supuesto, el sector salud les debería de estar proporcionando para sus hijos. Oye, ¿sabes qué es lo preocupante también, Katia? Que a veces no hay estadísticas de mortandad infantil que te digan, murió por falta de medicamentos. Es decir, las pocas estadísticas que hay es neumonía, desnutrición, si la persona es mayor le dio un infarto, pero nunca hay estadísticas de causas. Y es muy preocupante porque el que no haya los medicamentos básicos, del cuadro básico para los niños, pues van a ser niños que en cualquier momento desarrollan una enfermedad. Son niños vulnerables a cualquier otra enfermedad, no solamente de la vacuna que les falta. Y eso en verdad se convierte en una cifra, si llegan desgraciadamente a perder la vida, que no se sabe por qué. Y creo que ese problema sucede allá como está sucediendo en todo México. Así es, luego los hospitales, por ejemplo, el Hospital Pediátrico de Sinaloa está pues repleto de niños con diversas enfermedades cuyas causas, dicen los médicos, se desconocen, no sabemos a qué es, pero también llegas al hospital pediátrico y te encuentras con una farmacia con repisas vacías donde no encuentras pues ni los mínimos materiales de curación, y que esto va afectando los tratamientos, va agravando las enfermedades, va generando que se presenten otras, que haya complicaciones y pues que desafortunadamente también se den decesos en los niños. Yo recuerdo, no sé, allá en el estado donde vives, al menos en la Ciudad de México, pues era común que las iglesias o ciertos grupos de personas por labor social, pues iban haciendo una colecta de medicamentos y si faltaba algún medicamento, pues para alguna persona de bajos recursos y lo tenían, pues se lo administraban. Pero ya ni eso pueden reunir los grupos sociales, los grupos de ayuda, las iglesias, ya ni siquiera pueden juntar eso. Pues eso yo no sé cómo esté sucediendo allá, si haya grupos de ayuda o literalmente ya no, porque pues creo que este problema del desabasto es para todos. Pues sí hay estos grupos que tratan de ayudar y son personas que han vivido de cerca la problemática. Por ejemplo, te comento, allí en el hospital pediátrico, pues un padre de familia que perdió a su hijo debido al cáncer y que no había estos tratamientos, pues fundó una organización precisamente para apoyar a los padres de familia que vivían esta misma problemática que desafortunadamente a él le tocó vivir. Sin embargo, pues en diversas charlas que he tenido con él me comenta, pues es que nadie viene a hacernos donaciones, es que buscamos en las farmacias y tampoco las hay, o los precios son muy elevados, comprarlo en privado, y realmente son muchísimos los padres que se acercan a este tipo de organizaciones y pues no hay abasto suficiente tampoco de parte de ellos para surtir todos estos medicamentos que el sector salud ha dejado de proporcionar. Después de la creación del INSABI, pues mencionan que ha sido más grave todavía la falta de medicamentos, que esta situación ha ido empeorando conforme avanzan los meses y por más acercamientos que han tenido con las autoridades, por más que han tratado de conversar, es el problema del gobierno federal desde donde viene esta situación que afecta a miles de personas en el estado y por supuesto también en todo el país. Así es, Katia. Pues muchas gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Fíjese, no es la primera vez, en todo caso, que México, pues sufre de desabasto de vacunas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en 2016 hubo problemas con la triple bacteriana para prevenir la difteria, el tétanos y la tosferina, mientras que en 2014 y 2016 se registraron graves carencias en la vacuna contra hepatitis B. Estos problemas de desabasto fueron el argumento junto con las acusaciones de corrupción que ha esgrimido el presidente para borrar del mapa el sistema de compra y distribución de medicamentos que durante años llevaban a cabo el IMSS y las empresas farmacéuticas. Desde mediados del año pasado, todas las compras las centraliza Hacienda.
¿Qué tiene que hacer Hacienda con medicamentos? Y una empresa pública lleva a cabo la distribución. Esta reforma ha sido muy criticada por especialistas, farmacéuticos sobre todo, y médicos, quienes apuntan la falta de experiencia de Hacienda en un mercado tan especializado y técnico como el de los medicamentos. Esto en verdad se convierte en un nubarrón para todos los mexicanos. El resultado de esto ya lo conoce usted: desabasto, enfermedades y muertes. Gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana con más historias en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera.